continuación queremos hablar sobre los orígenes de esta tradición mariana y para ello convocamos al historiador Eric Caballero. Queremos que nos cuente hace cuántos años aproximadamente que peregrinantes de todo el país se dirigen un día como hoy hasta la ciudad de Caacupé. Eric, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Denise, muchas gracias por invitarme y a tus compañeros también aquí al programa. ¿Hasta a qué momento histórico o a qué siglo debemos remontarnos si hablamos de los orígenes de esta tradición? Bueno, el pueblo de Caacupé es un pueblo de lo que se llama en historia en Paraguay, se llaman pueblos capilleros, ¿verdad? O sea, son pueblos que la gente comenzó a poblar, en este caso un paraje que quedaba en medio de lo que es Tobatí, Atirá, Altos, que sí eran pueblos ya del siglo XVI. Entonces, la fecha de fundación que se toma Caacupé es el 4 de abril de 1770, cuando se eleva a una viceparroquia una capilla que estaba ahí justamente dedicada a la Inmaculada Concepción, porque la advocación de hoy, de 8 de diciembre, es a la Inmaculada Concepción. Entonces, era ya un templo y había alguna devoción, obviamente, en torno en esta villa, pero el tema es que las procesiones, así, estas peregrinaciones, toman fuerza después de la Guerra de la Triple Alianza. Incluso hay referencias de las poblaciones de que, por ejemplo, había mucha gente que le prometió, hay que recordar que Caacupé fue un lugar donde mucha gente se refugió al final de la guerra, y entonces aparentemente ahí comenzó a tomar mucha fuerza esa devoción a la Virgen de Caacupé. Y va a tomar más incluso la historia de la imagen del indio José que le protegió el árbol y que con eso talló la imagen. Eso fue un folleto que escribió el padre Fidel Maíz, que era de Arroyos y Esteros, que está ahí cerca también. Entonces ahí tomó mucho más fuerza esa devoción y ya para comienzos del siglo XX cada vez era mucho más multitudinaria la afluencia de gente a Caacupé, ¿verdad? Llamaba la atención, incluso en la prensa, yo le compartía a la producción, ¿verdad? Una nota de 1882, dice, va mucha gente al pueblo de Caacupé, pero es un pueblo pequeñito, hay muy pocas casas, ¿verdad? Pero la gente comenzaba cada vez a fluir con mayor devoción cada 8 de diciembre. Y después de, hasta más o menos la década de 1920, cada vez era mucho mayor esa afluencia. Incluso, por ejemplo, salían en ese momento, ¿por qué es tan usual? Imagínense que hasta hoy en día la gente que va a peregrina desde Ipacaraí. ¿Por qué desde Ipacaraí? Porque la gente iba en tren desde Asunción, se bajaba en la estación de Ipacaraí y de ahí iba caminando. Fíjense cómo, a pesar de que ya no tenemos tren hace no sé cuánto tiempo, la gente quedó el punto fijo de donde vos te vas a caminar para los que viven en Asunción y el área metropolitana, ¿verdad? O sea, era ir en tren hasta la estación de Ipacaraí, bajarse ahí y de ahí caminar hasta Caacupé. Ahora, esto siempre, o sea, estamos hablando de que había ya motivos para la peregrinación, el hecho de que mucha gente se refugió después de la Guerra Grande, entonces como de devoción se hacían los peregrinajes, pero ¿en qué momento se puede decir que gente que tal vez no tenía ni siquiera familiares o antepasados vinculados a esa devoción, tenían intenciones de visitar a la Virgen? Lo que ocurre es que ya, creo que el folleto de Fidel Maíz es el que insiste mucho en el tema de su poder milagroso. Entonces, ahí es donde va tomando cada vez más fuerza la devoción a la advocación de la Virgen de Caacupé, porque antes de la guerra, la gran peregrinación en esa región era al Ñan de Yaraguazú de Piribebuy. Que es otro sitio. Que está ahí cerca, pero era el 14 de enero. ¿Y se sigue peregrinando? Piribebuy sí, pero no tiene la gente que tiene Caacupé, obviamente, ¿verdad? Pero antes de la guerra sí era famosa la fiesta patronal de Piribebuy, ¿verdad? Que siguió siendo hasta comienzos, más o menos hasta la década del 90. Yo todavía recordaba gente que iba a peregrinar a Piribebuy, que hasta ahora sigue siendo una fiesta grande. Obviamente es mucho más difícil un 14 de enero, el sol está más fuerte, todo ese tipo de cosas que era la adversidad del tiempo. Y Caacupé fue creciendo cada vez más, ¿verdad? En la década del 20, cuando comienzan a aparecer los primeros servicios de colectivos, tipo ómnibus, por ejemplo, ya se habilitaron ómnibus especiales para el 8 de diciembre que salían de aquí cerca acá del diario, en Independencia Nacional, esquina Palma. Se habilitaba, esa era la parada y de ahí salían los colectivos que iban hasta Caacupé en la década del 20. ¿Qué año más o menos eso? 1927, 1928. Yo le compartí incluso una foto ahí de uno de los colectivos que eran unos colectivos, no habrán tenido capacidad ni para 15 personas, ¿verdad? Ahora enseguida vamos a ver esas imágenes también. ¿Cuáles
podemos decir que son los factores que influyen para que Cacupé, a pesar del pasar de los años, siga siendo una costumbre para el paraguayo? Y yo creo que primero es una tradición, ¿verdad? O sea, y creo que en ese sentido la devoción de la gente, incluso hay un fenómeno interesante, porque hay gente que, por ejemplo, ya no profesa o no es muy... Ahí está el colectivo, ahí estamos viendo. Pero un vehículo casi más. Sí. El tema es que... yo creo que es una cuestión es la tradición, ¿verdad? Y evidentemente la prédica de la iglesia en los últimos años insistió mucho en este culto mariano, ¿verdad? Entonces es como que esa tradición es bastante fuerte. Incluso gente que asiste ya a otros cultos que no son católicos, sí no deja de ir a Cacupé, por ejemplo, ¿verdad? O sea, Cacupé es como una tradición, los testimonios que más quien menos en el barrio, en la familia, sabe de algún milagro que le atribuyen a la Virgen, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, evidentemente, es una tradición. Es muy lindo ver, por ejemplo, de lugares alejados como Pedro Juan Caballero, que vienen en bicicleta, ¿verdad? Cuando uno anda por la ruta, también de Ciudad del Este, de Concepción, ¿verdad? O sea, de todo el país. O sea, realmente yo creo que es uno de los fenómenos masivos más importantes en términos religiosos que tenemos, y cada vez va creciendo. O sea, a pesar de toda esta cuestión de ciertas críticas que tiene por sobre todo el interno de la iglesia, a veces ciertas desconexiones que a nivel mundial incluso no solamente pasan en Paraguay, el fenómeno de Cacupé persiste, ¿verdad? Nos decía Serip que en uno de estos recortes periodísticos de unas cuantas décadas atrás, decían hay mucha gente yendo a Cacupé, pero en Cacupé prácticamente no hay nada, ¿verdad? Sin embargo, con los años se fue activando todo el comercio y bueno, ayer entrábamos en vivo desde allí, veíamos hasta Papá Noeles fotografiándose con los niños. Sin embargo, décadas antes estaba el famoso pony, que todos se fotografiaban con el pony. O sea, a nivel, ¿cómo decirlo? A nivel cultural, a nivel comercial también, ha tenido diferentes etapas la peregrinación a Cacupé. De todo lo que rodea, porque es toda una experiencia más allá de ir y asistir a la misa. Hay gente que va y vuelve con souvenirs, compra algo para los chicos y demás. Sí, eso incluso aparece en varias referencias anteriores, el tema de las romerías, ¿verdad? Incluso que a veces la prensa de la época reclamaba a las autoridades un mayor control. Obviamente éramos menos población y todo lo demás, pero un mayor control, porque había en los juegos de azar había timadores que estafaban a la gente, ¿verdad? Que se quedaba después de la fiesta y de la misa y que eran engañados. Hay que recordar que también era una tradición, ahora menos, ¿verdad? Pero hasta la década del 80, a comienzos de los 90, después de Cacupé la gente iba a los arroyos, a los balnearios de los alrededores de Cacupé, ¿verdad? Que había varios, ¿verdad? Principalmente hacia la zona de justamente de Piribebuy, Tú y compañía, o hacia Toatí, que la gente entonces iba, cumplía su devoción con la Virgen, iba a la misa y después al mediodía se iba a refrescar los arroyos y después volvía, ¿verdad? O sea, eso era como o sea, tenía un componente también hasta turístico, ¿verdad? Claro. Hablando de arroyo y refrescarse, me vino y quisiera saber lo del Tupacú, ¿cuándo empezó y por qué? Porque también es una tradición, o sea, la idea es ir a Cacupé, ¿verdad? Participar en la misa, después uno va a refrescarse y a beber o a tocar esa agua bendita, por así decir. Claro, el tema del agua es una cuestión que la humanidad siempre ha visto como una bendición, ¿verdad? O sea, y tiene siempre una explicación, en este caso mística o una leyenda. O sea, está el caso del Tupacú, está el Curuzú Pablito, que también tiene un icuá y en el camino, ¿verdad? De un chico que murió justamente con su madre tratando de cumplir una promesa en la década del 40, que el chico muere de sed y al poco tiempo sale el agua ahí, y que hasta hoy en día hay mucha gente que hay, pasando un poco Ipacaraí, que hay mucha gente que tiene devoción también por eso, ¿verdad? O sea, y de hecho hoy creo que se veía la gente después de la misa va a recoger el agua del Tupacú porque se considera que es milagrosa también, ¿verdad? El 8 de diciembre ya era feriado por entonces. El 8 de diciembre recién va a ser feriado con la ley de feriados de 1930. O sea, justamente en esa época que comienza a tener más fuerza. Y veíamos uno de los recortes allí, cómo la prensa le daba tan solo 5 líneas, una columnita, toda la cobertura. Claro. No es la misma cobertura mediática que hoy tenemos casi hasta 20 días. Porque en el siguiente, acá hay una columna. Este es de 1882. Sí. Este es la... Un poquito más adelante vemos una pequeña columnita, a ver, un poquito, se hizo de ómnibus. Sí.
Asunción Y ahora Cacupé. agarra todos los canales. Ahí está Se la transmite Ahí en está. vivo. Qué impresionante. A ver un poquito el siguiente. Ese, ahí está. Acá. Pero fíjense que dice un enorme público, Sí. ¿verdad? A ver, el siguiente. Hay un siguiente. Ahí está. Sí. Acá Cupé dice. Fíjense, hablan Tribunal Superior de Justicia y abajo ahora o la derecha. O sea, ¿cuántas líneas le dedicó? 2 párrafos nada más. Ayer por el tren partieron infinidad de personas que van a aquel lindo pueblo a celebrar la fiesta que todos los años tiene lugar con gran pompa, el 8 del Corriente, Día de la Virgen de Concepción. Deseamos lo que allí, ¿qué dice? Se diviertan con Ahí. toda tranquilidad. O sea, Claro. nada más. Y en aquel entonces, Eso hablando, es 1876. Sí. Claro, y en aquel entonces todavía mencionando la Virgen Concepción, que Claro, hoy día ya todo el mundo claro. es la Virgen de Cacupé. Exactamente, ¿Y por qué claro, porque Virgen? es cuando empezaba. ¿Por qué la Virgen de Concepción? Y porque es la Inmaculada Concepción. Es un dogma de fe, ¿verdad? Que fue promulgado por la Iglesia Católica, no recuerdo por qué Papa, ¿verdad? Entonces, donde se concibe que la Virgen, hija de Joaquín y de Ana, fue concebida sin pecado. O sea, ella nace sin pecado, ¿verdad? Para ser la madre de Dios, ¿verdad? Por eso que es un misterio, o sea, por eso es dogma de fe, ¿verdad? Y es muy importante para la Iglesia Católica esta advocación de la Virgen.